¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo en Charlas de Ciencia. Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Buenas Cruz. tardes. Buenas tardes, Xochitl. Recientemente se han publicado artículos de estudios que afirman que hay un 50% de probabilidades que este universo en el que vivimos sea una simulación. Pero bueno, ¿qué significa que estemos en una simulación? Que estemos dentro de una computadora de alto nivel con algoritmos que nos permitan intercambiar información entre agentes informáticos, algo semejante a lo que nosotros estamos haciendo en nuestras simulaciones. Por ejemplo, si alguien va a los estudios universales y se sube a un simulador, verá en su pantalla un video que le mostrará lo que ve la cámara al desplazarse por una montaña rusa. Sentirá cómo baja su peso al ir cayendo y cómo aumenta al ir subiendo. Se sentirá irse de lado en una curva y si no se concentra estará viviendo un viaje por una montaña rusa sin moverse gran cosa en el simulador. ¿Cómo lo hacen? Nosotros sentimos la velocidad, no sentimos la velocidad. La vista nos informa de esta si tenemos una referencia. De otra forma no nos damos cuenta. Por ejemplo, una persona que está cerca del Ecuador viaja más de 2000 kilómetros por hora alrededor del eje de la Tierra y no lo siente. Nosotros no sentimos nuestro viaje alrededor de la Tierra. Lo que sí sentimos es la aceleración. Esto es el cambio de velocidad. Para crear la ilusión de que vamos en una montaña rusa, se combinan las imágenes con movimientos rápidos de unos pistones y allí en su asiento siente lo mismo que si fuera una montaña rusa. Cada vez hay más simuladores sofisticados con la realidad aumentada donde uno puede ver cosas que no existen, como si fueran parte de la realidad que se está viviendo. En los videojuegos con matemáticas y geometrías se crean mundos y personajes que interactúan con el jugador simulando una realidad. ¿Cómo se podrían dar cuenta estos personajes de que están en una simulación? La primera condición sería que tuvieran conciencia, luego que buscaran los límites de esa computadora donde están. Por ejemplo, sabemos que la velocidad de una computadora está limitada por la velocidad de su microprocesador y que los elementos numéricos tienen un tamaño igual. El número 2 ocupa el mismo espacio que 50.000, que 60.000, solo un byte. Por lo que para sumar 2 más 2 y sumar 40.232 y 34.098 le toma el mismo tiempo. Obviamente nos parece difícil y absurdo establecer esta comparación, sin embargo no lo es tanto. Si viajamos a 1948 nos encontramos con Klaus Shannon, donde establece su teoría de la información y concluye que todo el universo es información. Recientemente, en el 2007, Charles Effie escribe Decoding the Universe, donde apoyado en las teorías de Shannon, el espacio de Hilbert y los descubrimientos de la física cuántica, concluye con que el universo es una gran computadora cuántica, pero elude la pregunta básica: ¿quién lo programó? La hipótesis material nos ha dado grandes frutos, pero se atora cuando encuentra con fenómenos inmateriales. Algo interesante en las teorías y trabajos de Selfie es relacionar la entropía con la información. Algo inmaterial como la información sufre los efectos de la segunda ley de la termodinámica. Desconocer el hecho de que hay algo más que el espacio-tiempo inmoviliza la física. Allí están las partículas entrelazadas, desafiando la física y generando paradojas como la EPR. Einstein, aunque era creyente, su concepto de Dios era el de Spinoza. Se negaba a aceptar un Dios personal y afirmaba: vivimos en una ilusión, persistente, pero una ilusión. No concebía esa comunicación instantánea entre las partículas porque estaba el límite de la velocidad de la luz y la única explicación es que seguían siendo la misma partícula. Lo que 6.000 años antes describían los magos con la frase «todo sucede aquí y ahora», y lo que vendría siendo una ilusión sería el desplegamiento del espacio-tiempo. La negativa a aceptar un universo inmaterial e intemporal como sustento del espacio-tiempo los tiene inmovilizados. Ya los griegos hablaban de un alma universal generadora de un universo material y la idea de que el universo es mental es una idea milenaria. Solo hay que dar ese salto obligado. Y si aceptamos que el universo es mental, con solo preguntarnos en la mente de quién está el universo.
Y la respuesta es automática en la mente de Dios. En fin, el tema de esta noche a discutir es si creemos que estamos en una simulación o no. Por orden de aparición, ¿qué piensas, Leandro? Buenas tardes a todos nuevamente. Uh, Mi punto definitivamente es que no estamos en una simulación, porque no implica que no exista la posibilidad. Al final, como científicos, respondemos acorde a los parámetros que tenemos nosotros para evaluar un fenómeno, pero como mismos científicos debemos entender que si hay algo que precisamente no entendemos porque todavía no conocemos todos los parámetros, todo lo que conlleva ese fenómeno, pues sí existe la probabilidad que exista y entonces simplemente no lo alcanzábamos a percibir. Entonces, sí existe la posibilidad, como todo fenómeno, hay una probabilidad y sería interesante saber cómo calcularon ese 50%. Si lo calcularon nada más por el simple hecho de que es A o B, o sea, una moneda solo águila, bueno, que lo expliquen, pero no lo han explicado cómo calculan la probabilidad de que el 50% de que si hacemos una simulación y 50% que no hacemos una simulación. Ahora, ya diciendo que sí existe la posibilidad como fenómeno, explicaré por qué creo que no vivimos en una simulación. Una simulación es, yo tengo n número de incógnitas e igual número de n variables, igual número de n ecuaciones. Si tengo 3 ecuaciones, tengo 3 incógnitas, es una simulación. Si tengo 1000 variables, tengo 1000 ecuaciones, eso es una simulación. Eso entonces implicaría que esta computadora que abarca todo el universo tendría las cantidades suficiente de ecuaciones igual a la cantidad suficiente de variables para que todo se reprodujera en un solo sentido. Implicaría que nosotros no tendríamos el libre albedrío. Ahora, como pasa en algunos videos, sí con esta simulación pudiera haber errores que se pueden manifestar en ciertos videos de cómo hay ciertas cosas que no coinciden con un movimiento cotidiano de la normalidad. ¿Por qué? Porque al final cualquier computadora, por muy sofisticada que sea, tiene un máximo de resolución. Arriba de ese máximo de resolución o tiene que truncar o tiene que redondear. Y en ese truncamiento, redondamiento, en cualquier simulación aparecen píxeles, aparecen ciertos fenómenos que uno no diseñó en la propia simulación. Entonces, desde mi punto de vista, si existe la simulación y que eso muchos lo han puesto como prueba, ciertos videos en donde hay aviones que quedan estáticos en el aire, se las compro, ¿no? Por la parte de que la resolución no es total en una supercomputadora. Sin embargo, no se las compro en que no tendríamos libre albedrío, o sea, ya está predispuesto cada una de las acciones que vamos a hacer nosotros. Incluso lo que estoy diciendo ahorita ya alguien lo predispuso a que lo voy a decir. Para tener el libre albedrío necesitaríamos tener más incógnitas, más variables que ecuaciones. Pero cuando tenemos más variables que número de ecuaciones, ya no es una simulación, ya es una optimización. Y en ese sentido, el decir que esas variables nos pueden dar ciertos grados de libertad hacia donde nosotros poder tomar decisiones y en ese tenor ser nuestro libre albedrío, cabe la otra situación que eh, hay cierta grado de libertad, más no hay un infinito grado de libertad porque entonces no tendría solución. Y entonces el hecho de decir que yo solamente mi libre albedrío está acotado a ciertos parámetros, eso ya es situación propia, no lo creo. Hasta el momento dejaré mi participación y dejaría a los demás que participaran. Luz,
¿Tú crees que tenemos libre albedrío? ¿Somos verdaderamente libres? ¿Qué piensas tú de este concepto de libre albedrío, Cruz? Yo creo que sí tenemos libre albedrío, pero muy poco libre albedrío, porque nosotros somos productos de nuestras identidades que están programadas a ideologías, a religiones, a creencias y todo lo demás. De los movimientos que suceden en nuestra vida están regidos por las leyes nacionales, sistema de leyes nacionales. Ellos determinan lo que somos capaces de hacer, lo que no son capaces de no hacer, y qué es lo que pasa si hacemos lo que no debemos hacer con castigo. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, casi todo lo que nosotros hacemos y nos movemos ya tiene una regla, tiene un orden definido, de tal manera que cuando tú vas a la iglesia hay un comportamiento. Si tú vas al teatro, hay un comportamiento que se exige. Si tú vas a un evento musical, hay un orden que se espera. O sea, mucho de nuestra vida está regido por un orden ya definido que se encuentra dentro del hábito y lo que se encuentra de leyes. Solamente míralo cuando mira la vida, que es una corriente de agua que va corriendo hacia abajo en una forma fuerte y esa corriente fuerte por lo normal es lo que ocupa, a mi entender, la mayor parte de nuestras acciones. O sea, nosotros nos metemos al agua y nos lleva corriendo hacia abajo la corriente. Para mí, el tener libre albedrío es cuando tú ves la corriente que sigue, que vas hacia abajo, pero tú decides ir hacia arriba de la corriente, contra la corriente. Esa es la parte que yo considero que tiene libre albedrío, ir contra la corriente a la cual el sistema de leyes y demás que tenemos verdaderamente solo muy pocas personas se van en contra de la corriente. Sí, mira, cuando los científicos hablan de que es una simulación, se refieren a la parte de acotar, ¿no? Hablan en una computadora, si tuvieran conciencia, que la conciencia y el libre albedrío es realmente lo difícil, que así como lo dice Leandro, y ellos dicen que si estuviéramos dentro de una computadora, uno de los límites sería la velocidad del procesador. Esto es, no podríamos ir o procesar más allá del límite del procesador. Y ellos hacen un símil con la velocidad de la luz. Y uno de los experimentos más importantes donde se ha comprobado ese límite de la velocidad de la luz ha sido en el acelerador de hadrones. Ponen una masa de hidrógeno, protones, los ponen a acelerar. Cuando se acerca a la velocidad de la luz, empieza a aumentar la masa. Evidentemente, para seguir acelerando esa masa se requiere más y más energía. Y se supone que en el límite cercano a la velocidad de la luz, la energía y la masa, la energía tiene infinito y para mover una masa infinita requeriríamos una energía infinita. Entonces, de alguna forma es donde el límite es la velocidad, se esfuerza para cumplir con la ley de la conservación de la energía y toda esa energía que se le está dando para acelerar esa materia se está convirtiendo en masa. Es uno de los experimentos más complejos previsto en la teoría de la relatividad y ellos lo marcan como un comprobante de que estamos en una simulación. ¿Tú qué piensas? Sí, la ecuación que dices es la de Lorentz, que utilizó esa ecuación de Lorentz, Albert Einstein, para escribir la relatividad. Y al final del día, la materia sigue siendo una manifestación de la energía. Entonces no se contrapone. Pero al final, por mucho que tú tengas una supercomputadora, tú puedes tener los universos que quieras si seleccionas la
la situación de procesamiento. Esto es, mi empresa, 3D Pro, nace del hecho de que hicimos muchos simuladores, y esos simuladores nos decían, bueno, es que ya hay bastantes en el mercado, nosotros lo queremos con realidad virtual. Y en el 2005 fuimos los primeros en hacer simuladores con realidad virtual en México. Y las computadoras que existían en laptop eran muy poco su procesamiento. Entonces, lo que tuvimos que hacer es hacer universos. O sea, cada vez que te pasabas de un cuarto a otro cuarto, de un escenario a otro escenario, eran universos separados en donde solamente estaba procesando el pequeño espacio en donde te estaban moviendo y lo demás no lo estabas procesando. Entonces, puedes hacer que cada persona esté procesando su realidad que se está moviendo para no procesar todo al mismo tiempo, y al final sí se le daría solución al problema tecnológico de que esto fuera una simulación. Lo que no es que matemáticamente es algo que nosotros hemos podido mostrar, como en la ecuación de Lorentz, que existen 11 dimensiones, y que esas 11 dimensiones, todas ellas se pueden entender bajo su energía, y el principio de la energía, como dije la vez pasada, se puede entender con una formulación de ecuación de onda. Y una ecuación de onda, como cualquier onda, tiene su armónica principal, pero tiene otras armónicas pequeñas, que esas armónicas pequeñas son reflejos de la principal. Y así es como hemos podido nosotros detectar universos que están, bueno, perdón, está mal universos, sino galaxias que están muy, muy lejanas, precisamente porque no alcanzamos a ver ópticamente esa galaxia, pero la percepción de las ondas en su sumatoria nos dice que ahí hay cierta materia que se está comportando de esa forma. Y entonces, por el lado contrario, de una armónica principal, una armónica secundaria será un reflejo que me está dando una simulación de lo que es la realidad. Entonces, matemáticamente sí podemos decir que hay simulación, pero vuelvo a mi punto, matemáticamente no hemos podido formar aleatoriedad en cualquier programación. El famoso random de la programación realmente no es aleatorio, tiene una periodicidad. Y volvemos a lo mismo, al libre albedrío, me daría que realmente no tenemos libre albedrío. Como dijo Cruz, si nosotros encajamos a que nuestro libre albedrío es muy pequeño, pudiera entonces cuadrar que sí estamos en una simulación, pero desde mi punto de vista es que no es poca nuestro libre albedrío, que sí, si ahorita saco una pistola y me suicido es totalmente por una mentira mía, no porque fue programado, vaya. Eso son de las pocas, Pero o sea, yo veo las cosas de otro punto de vista. Yo vivo en otro mundo, ustedes saben. no, yo veo que hay tres realidades. Una es la realidad que está creada por las leyes físicas, la realidad creada por las leyes judiciales del hombre, y la relación entre las dos cosas, que es la cual nosotros vivimos. Para mí, eso de la simulación, tenemos que tener cuidado en cómo definimos la simulación. Para mí, en términos de lo que yo veo, la simulación y la realidad son la misma. O sea, que tienen impacto físico y tienen impacto mismo. ¿Y por qué digo eso? Porque el que tiene la autoridad sobre las leyes de un país crea la realidad que los demás van a vivir. ¿Ok? De manera de que los que tienen la autoridad de las leyes, por ejemplo, en los Estados Unidos, crean la realidad que el pueblo va a vivir. En México, el que tiene la autoridad sobre las leyes del país, tiene la autoridad para crear la que los mexicanos van a vivir, y así con todas las demás diferentes naciones del mundo. Pero dentro, lo que hace las realidades pertinentes dentro de uno de los países del mundo tiene que ver con la distribución de la riqueza. De manera de que puede haber un país que está más balanceado en la distribución de la riqueza, y eso crea una realidad para un pueblo, y hay otros que crean una realidad más restrictiva
al pueblo, a las cosas de la riqueza y crea otra realidad. Y por lo tanto, yo lo que veo es la simulación vinculada a esa realidad creada por las leyes que determina qué calidad de vida van a tener los demás. Y al final lo que quiero decir es que yo proyecto que para el futuro, según el camino, leyendo los movimientos hacia donde vamos, nosotros nos vamos a encontrar en una realidad en donde la ley va a ser Dios, donde la ley dirigida por la tecnología va a indicar, va a determinar, va a imponer que la ley va a ser Dios y que el ser humano va a estar regido a esas leyes ya dominadas y determinadas por la tecnología. Fíjate que hay una cosa muy interesante en unas de las discusiones de Einstein con otros científicos, sobre todo después de ver el experimento cuántico de la teoría del observador, donde se colapsa la función de onda y viene toda la filosofía hablando sobre cómo la conciencia puede generar la realidad. Einstein decía, bueno, si eso fuera cierto, cuando yo no esté viendo la luna no existe. Y la respuesta que le dieron es, bueno, la estará viendo otra persona. Y hay algo muy interesante, uno de los grandes filósofos, creador de la filosofía cristiana, San Agustín, escribe en un poema que se llama En el reposo del Señor, la teoría del observador de una forma muy interesante. Dice, Señor, vemos las cosas porque existen y existen porque tú las ves. Esto es, posiciona a Dios como el gran observador para que existieran las cosas. Y Einstein también ahí habla de esa posibilidad de que todo sea una simulación hecho por un cerebro superior y que todos vivimos en la mente de alguien y la mente de que todo el universo es mental. Y de eso hablaban desde la época de los egipcios, los griegos, etcétera. Había filósofos que afirmaban que todo era mental, ¿no? Y si fuera mental, pues estaríamos en la mente de Dios. Entonces, ese gran programador del que habla Decodificando el Universo, su libro Decodificando el Universo, donde plantea que todo el universo es una computadora cuántica. O sea, habría que buscar quién es el programador, ¿no? O sea, quién está atrás de todo eso. Y los algoritmos son fáciles de encontrar porque son las leyes físicas. Estos los algoritmos y todos los estamos interactuando. Y ahí podemos tener la complejidad que queramos y también el libre albedrío, porque el estar en un simulador no significa necesariamente que alguien esté moviendo todo, sino que estableces una plataforma donde se desarrollan los agentes y en esa plataforma interactúan los agentes, se puede llegar a conclusiones no previstas. Por ejemplo, en inteligencia artificial, tú puedes crear un entorno y crear una serie de agentes que interactúen con algoritmos y generar también elementos que tengan propiedades y funciones para que creen nuevos escenarios, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan descabellado. Evidentemente no sería una simulación como la que conocemos, ni se haría con la computación que tenemos, ni con las matemáticas. Tú hablas, por ejemplo, de las 11 dimensiones. Y hace 100 años, antes que David Hilbert descubriera la nueva geometría, el espacio de Hilbert, pues teníamos dos geometrías nada más, las de 2 dimensiones y la de 3 dimensiones, y eran 2 geometrías diferentes. Las dos hechas desde la época de los griegos, de Euclides, ¿no? Y las seguíamos viendo hasta que aparece Hilbert, une las 2 geometrías y crea el espacio de Hilbert de n dimensiones. Y evidentemente, estas simulaciones que están haciendo están aprovechando el espacio de Hilbert para poder hacer tantas dimensiones como se quiera y darle una complejidad a esos modelos que están haciendo. Y la única alternativa es que estuviéramos en una computadora cuántica o una computadora más avanzada. Todo lo medíamos en el sistema de computación, pero si recordamos las computadoras de bulbos que existieron, pues lo que tenemos de capacidad de memoria
en un teléfono celular con bulbos requeríamos cientos de edificios, ¿no? Y el transistor vino a reducir muchísimo y ahora, el tamaño de las computadoras, su capacidad, y ahora la computadora cuántica pues eleva por millones de veces la capacidad de computación que tenemos. Entonces no es tan alocado pensar que podamos ser una simulación en una gran computadora y ese universo sea esa computadora. Si vemos, por ejemplo, la relación de volumen y masa, pues nos damos cuenta que realmente todo es energía desplegada. Si la masa que tiene el mundo, la del planeta Tierra, le quitáramos de energía, pues la masa que cabría en un grano de arroz, ¿no? Es realmente muy poco la masa que ocupa, eh, el volumen que ocupa la masa. Normalmente todo es energía desplegada, ¿no? Cuando estamos tocando algo, no es que estemos tocando masa contra masa, estamos tocando campos electromagnéticos contra campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, el mismo sistema solar cabría en una pelota de béisbol, la masa. Entonces, esa explosión que vemos, ese universo expandido del que hablaban los magos, ¿no? De que todo sucedía aquí y ahora, y la expansión, como decía Einstein, era que ese universo desplegado que veíamos todo era una ilusión, ¿no? A eso se refería él. Y sigue la controversia, ¿no? Pero evidentemente, seamos una simulación o no seamos una simulación, pues es todo lo que tenemos, ¿no? Tendríamos que pensar en nuevas formas de simuladores. Sí, yo creo, para mí, yo creo que estamos en una simulación y esa simulación facilita la realidad que se crea a través de las leyes y lo demás, porque ayuda un factor para mí evidente y es de lo que yo llamo jobotoides. Jobotoides. Jobotoides son aquella parte de la población humana que no piensa por sí misma, sino que piensa y se deja llevar por lo que los demás piensan. No toman el tiempo para cuestionar las cosas, no tiempo para confirmar si esto es verdad o no es verdad. Simplemente se van con las amistades, se van con los demás, se van con quien sea del pensamiento, se van con ese grupo. Y eso facilita más que una simulación se haga realidad simplemente porque hay la humanidad y la evolución de la humanidad va a ser dirigida y va a ser dirigida por los más ignorantes dentro de la humanidad, los que no piensan por sí mismos. De manera de que aunque tengas un grupo que quiera levantar la humanidad, va a ser arrastrado por aquellos que no le interesa o que no leen o que no demás. Esa es la parte que hace que a mi entender esos jobotoides que tengan una fuerza suficiente para facilitar que la simulación se vuelva una realidad a través del uso de las leyes y controlando los distintos componentes de la distribución de la riqueza. Sí, quisiera retomar de cómo empezó mis empresas 3D. Nos llamamos 3D precisamente porque usamos el software 3D Max, 3D Max, para hacer la realidad virtual en nuestros primeros simuladores. Y ahí necesitamos 5 personas forzosamente. Y quiero eso de lo que acaba de decir Cruz, enlazarlo con mi punto. Forzosamente yo requerí 5 personas diferentes por la forma de ser de nuestro cerebro, que al final, si vivimos o no en una simulación, quien nos lo está diciendo es nuestro cerebro. Y necesitaba yo un diseñador precisamente que dibujara lo que iba a ser visual para el usuario. Y necesitaba yo un matemático que resolviera las ecuaciones. Y de verdad que hoy por hoy no conozco un matemático, los puede haber, existirán, somos billones de humanos, que sean tan buenos en las matemáticas como para diseñar, hacer bonitas figuras. Eso porque el lado del cerebro que tiene desarrollado es diferente. Habrá otro webinar en donde podamos discutir esos temas del cerebro. Pero a su vez, el matemático
le dificultaba mucho hacer el modelo físico de las leyes físicas. Entonces, para la que hicimos, el primero fue turbina de gas móvil. Entonces, el simular la respuesta física de una turbina de gas en su arranque, en su paro, en su toma de carga, solamente fue alguien físico que pudiera hacer un modelo de ese comportamiento físico. Ya que teníamos ese modelo, necesitábamos un matemático que lo pudiera resolver. Ahora bien, lo que dice Marcos de, bueno, es que hay cosas que aprenden, no, se hace el metadatos, la base de datos grande, para que la nueva información se vaya poniendo ahí, y esas nuevas variables se incorporan a las nuevas ecuaciones y volvemos a tener nuevo número de ecuaciones iguales a nuevo número de incógnitas y vuelve a ser una simulación. No estamos ahí optimizando y no se está aprendiendo cosas que no hayan sido programadas, sino simplemente se dejaron el espacio para irse llenando. Y eso ustedes ya tuvieron una plática de inteligencia artificial, porque hay quienes dicen que hoy por hoy todavía no existe la inteligencia artificial, pero bueno, eso ya es otra plática. Lo que sí que es en la parte de simulación es que humanos hoy por hoy para hacer la simulación bien, necesitas un diseñador, un matemático, un físico, un programador, que ahí ustedes decían un gran programador y dieron el nombre de Dios, pero es solo una parte de lo que se requiere para la simulación. Y finalmente la quinta persona, que es el que hace el bien principal, el que detecta los errores y el que está haciendo la de Project Manager. Y en ese tenor, digo, o necesitamos a 5 dioses o a un dios que sepa las 5 partes. Y lo puede haber, porque nosotros nuestra mente apenas la tenemos desarrollada, como ustedes lo saben, muy poco. Tenemos gran parte de nuestra mente que no lo hemos desarrollado. Y es ahí donde sí entro con lo que dice Cruz, de que la mayoría de las personas pues utiliza muy poquito y solamente reproducen lo que hacen los otros. Entonces, yo creo que tendríamos de combinar esta parte de la simulación con meternos propiamente con lo que está pasando dentro de nuestro cerebro. Es lo que quería comentar. Gracias. Ok, pues nos quedan nada más de programa. Sería interesante hacer conclusiones. Y bueno, Xochitl, ¿qué piensas tú de esto? Creo que no está. Bueno, pues creo que es interesante y habrá que esperar más los avances, ¿no? Yo pienso que así como tuvimos una nueva geometría con Hilbert y así como tenemos una nueva computación que está en desarrollo, como la computación cuántica, que nos promete una capacidad impresionante. Mira, yo pienso que inteligencia artificial sí genera nuevo conocimiento, ¿no? Tú sabes que en Machine Learning hay 2 sistemas. Uno que es el aprendizaje asistido, donde tú le pones ejemplos para que aprenda la máquina. Y en el segundo caso, donde le das información y le das una serie de algoritmos para que genere conclusiones. Esto es para que haga el procesamiento de la información y pueda tener nuevos casos y nuevos ejemplos que no le hayas dado, simplemente encontrando la lógica entre esa información y la forma de relacionarlo. A mí me ha tocado, por ejemplo, ver cosas sorprendentes con el robot, particularmente en el aprendizaje no asistido, donde tú le das una cantidad de información, lo procesa y las respuestas que tú le das, las respuestas de las preguntas nuevas que les plantean son totalmente inesperadas para uno, ¿no? Y normalmente son las mejores respuestas que puede haber, porque hay una forma de procesar esa información, evaluarla, darle significancia y finalmente terminar en un valor. Y cuando el robot toma la pregunta, busca las etiquetas de clase que ya le da un valor y con esas etiquetas de clase busca la respuesta que tenga el mayor valor asociada a la pregunta. Y las respuestas son sorprendentes, ¿no? Entonces, lo mismo en un simulador. No necesariamente tienes que meterle todas las ecuaciones, ¿no? Cuando tú procesas con redes neuronales, ahí lo que estás haciendo es generar una cantidad gigantesca de ecuaciones que no conoces. Simplemente la máquina está a través de prueba y error generando
las ecuaciones que le van a dar un bajo error. ¿Mande? Estimado Marco, nomás lo que acabas de decir, redes neurales, número de ecuaciones que no conoces. El único que yo estoy diferenciando entre simulación y optimización, lo que dijiste del Machine Learning y esta parte de las redes neurales, utilizan modelados de optimización, no de simulación. Bueno, lo que pasa es que estos modelados los puedes usar dentro de un simulador para optimizarlo, ¿no? Exactamente lo estás optimizando, porque cuando tú usas una ecuación, tienes una entrada y una salida determinística, ¿no? Pero el universo no es determinístico en 100%, ¿no? Tiene un poco de aleatorio. Y cuando tú estableces una serie de ecuaciones que no conoces, puedes tener también sucesos aleatorios, ¿no? Que eso lo ves en la naturaleza y en la cuántica lo ves muchísimo, ¿no? Muchos procesos cuánticos no son determinísticos, ¿no? Que es algo que vino a revolucionar precisamente la ciencia, ¿no? El encontrarte con que la determinación que traía la física de Newton y no se cumplía. Sí, es correcto. Meternos ya con la parte cuántica, lo que estoy diciendo de simulación y optimización queda completamente fuera, ¿no? La física cuántica, las matemáticas cuánticas son totalmente aparte y sí, yo ahí sí no me considero apto para opinar. No, pero te digo, estamos viviendo en un mundo físico conformado con partículas, ¿no? Es ahorita el gran desafío que tienen los físicos es amarrar las ecuaciones de la física cuántica con la física de Newton y con la física de Einstein, ¿no? Que aparentemente se comportan las tres físicas diferentes, pero están sobre el mismo universo. Entonces, lo único que nos dice es que nos falta conocer muchísimo. Ahorita se están viendo algunos efectos macros en el universo que son parecidos a las partículas. El caso de los agujeros negros, de los fenómenos que suceden con los agujeros negros, que son parecidos a la física cuántica, la teoría de los hologramas y algunos otros que empiezan a unirse. De hecho, von Neumann estuvo a punto de unir la física cuántica con la física clásica, ¿no? Lamentablemente murió y nadie siguió con el trabajo que estaba haciendo von Neumann, ¿no? Bueno, pues nos queda exactamente un minuto nada más y pues agradecerles a todos que hayan estado por aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Alguna despedida, Leandro? No, hasta luego, adiós. Me gustó mucho la plática de hoy. No, gracias, Cruz. ¿Algún mensaje de despedida? No se olviden de la inteligencia natural, que es más importante que la inteligencia artificial. Bueno, eso lo seguiremos discutiendo mucho tiempo. Así es. Ok, pues buenas noches y muchas gracias. Vale. Saludos.